día, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, pues continuamos esta semana en Escuchetes y hoy queremos hacer una receta. También hicimos la semana pasada una receta, pero estos días he estado por Bielsa y he puesto charlar con una persona en Belsetán y también ver un museo de la bolsa de Bielsa. Y con esto lo que he puesto a hacer es pillar una receta tradicional, porque encima de la bolsa de Bielsa lo que fan es a mostrar los costumbres de Bielsa y entre otras cosas pues recetas tradicionales de Bielsa. Y una de las recetas tradicionales son las pasteras, que las pasteras son una mena de crepes que se fan, en este caso se fan con huevo, y lo que le vamos a hacer es veganizar esta receta y hacerlas sin huevo. Así que, bueno, podemos también ver en Bielsa pues una miqueta sobre la bolsa, conocer una miqueta a historia de ese lugar, que no hay lugar, que hay villa, y conocer una miqueta más pues a nuestra realidad de Aragón, ¿no? Y por eso ya sabéis que en el canal mismo que le va a hacer recetas que estás en una miqueta más modernas, pero también hacer recetas tradicionales fendolas veganas, para que se pueda ver como una receta que se ha feito de cutio en Aragón, pues también se puede hacer de traza vegana. Así es que íbamos a ver cómo se... Para esta receta amenistamos farina, ley de avena, aceite y sal. Pillamos todos los ingredientes y los chitamos en un vaso grande. Pillamos 250 gramos de farina, 500 gramos de ley de avena, un poque de aceite y un señalín de sal. Y lo chitamos todo en un vaso grande para después poder retirarlo con una batidora o lo que tengamos por casa. Y es mejor una batidora porque se fa más de camino. Dimpués femos reposar este mezclallo mientras media hora en o frigorífico. Una vegada que siga presta a masa, pillamos una sartaina y la untamos con margarina vegetal, dica que siga bien caliente. Cuando siga bien caliente, chitamos en la sartaina un poquet de nuestra maseta y femos vueltas hasta que se estendille. Una vegada que veigamos que ya no lle apegallada y que ya lle presta, la tornamos del otro canto. Y cuando siga ya rustideta, veamos que no se ha apegallado a la sartaina y la sacamos ta un plato. Y ya son prestas las nuestras pasteras y ahora nos las podemos minchar como queramos, mesmo con dulce u con salau, con dulce como chocolate u mermeladas y con salau con verduretas. Y so ya cal tener una miqueta de imaginación. Bueno, ya he visto que es muitísimo fácil hacer estas pasteras y que además de una receta tradicional de Bielsa y que creo que sí es vegana. Así es que os animo porque las podéis hacer de una traza dulce ta una brenda o un postre, o de una traza salada pues ta una chenta, una cena o lo que queráis. Y como siempre, como todas las semanas, hacemos una frase feita y esta vegada hemos trigado esta frase: a perdir por o pico se pierde, que es cuando una persona charra mucho y charra de más. Así es que eso, esperemos que probéis esta receta, que os faiga goyo y que paséis buena semana y buenos días, que vaya bueno, au, besed.